Bueno, ahí nos avisó. Bueno, eso, antes que nada poder darles la bienvenida a todos. La verdad es que estamos muy contentos de poder estar en este espacio, que bueno, lo hacemos entre todos. La idea del espacio, como ya a veces venimos mencionando, es un espacio de acción por la salud mental que nos pueda invitar a reflexionar juntos sobre, bueno, cómo es el acceso a la salud mental hoy en día, cuál es nuestro rol como profesionales, cómo se vincula todo esto con la nueva ley de salud mental, que ya está hace unos años, y, eh, y bueno, y sobre todo que podamos accionar, ¿no? Que nos podamos ver a nosotras mismas como personas o como participantes activas de todo eso. En este caso, bueno, estamos organizando este ciclo de análisis de casos, que la idea es, desde distintas áreas, desde distintos enfoques, poder ver, bueno, cómo todo esto que aprendemos en la facultad, cómo esto que, bueno, que debatimos, que reflexionamos, entra en juego en los casos específicos, ¿no? En casos concretos, desde distintas instituciones, y así poder tener cada vez más herramientas para poder accionar. Bueno, en este caso y en este encuentro tenemos con nosotros la verdad que un lujo, muchas gracias por estar acá, a Alba María Pino, Latino, que que Pinola. Pinola, uy, Pinola, uy, perdón, perdón. Alba Alba María María Pinola, Pinola. uy, me Uy, me escucho con escucho eco, con ¿puede eco, ¿puede ser? ser? Ahí va, ahí va. Ahora cuando te paso la palabra. Bueno, Alba es psicóloga especialista en consumo problemático, en adicciones, y es también, ahora está trabajando en la Secretaría de Consumo Problemático de la FALC, ¿no? Con lo que es abordaje en personas LGBT. Bueno, y aparte también hizo un montón de cosas que me pidió por favor que no mencione porque ella es muy humilde, así que le vamos a respetar. Y bueno, nada, comentarles a todos y a todas y a todos que este es un espacio abierto, que si tenemos intervenciones, si queremos aportar o queremos hacer preguntas, bueno, los micrófonos están abiertos y también está el chat para ir recogiendo un poco todas las cosas que vayan surgiendo. Así que nada, Alba, te paso un poco la palabra. Bueno, gracias por la presentación. No quería que sea tan, a ver, poniéndole tantas cosas, ¿no? Em, Me gusta la docencia, ¿no? Estoy en la docencia también y en la universidad me encanta justamente aplicar todos los conocimientos que he adquirido acá y fuera del país. Hay algo que les quiero mencionar también, que trabajo en determinados países afuera del exterior como consultora. Entonces, cada año viajo a distintas comunidades terapéuticas o instituciones estatales para poder hablar un poquito de cómo es el abordaje que aplicamos acá, poder también entender cómo es el abordaje afuera con distintos consumos que hay. Me gustaría que también sean muy interactivos hoy, ¿no? Que puedan preguntarme todo lo que quieran. Podemos hacer algún role-playing, en especial si alguno quiere ponerse en la figura de paciente o para que vean cómo entramos a una sesión. Primero aparte, otra cosita, trabajo en la coordinación de consumos problemáticos del LGTB. Tenemos a Fer Albornoz, a Willy Guerrido y después estoy yo coordinando distintas áreas también. Eh, a ver, es lo mismo. Vamos a empezar un poquito como lo planteo yo dentro de un marco educativo, sabiendo primero la diversidad sexual y también hablando un poquito de las adicciones y después vamos a juntar todo esto. Tenemos entendido que la diversidad sexual y de género es el término que se utiliza para referir de manera inclusiva a todas las diversidades y orientaciones afectivas, ¿sí?
Eh, Obviamente, acá tenemos, sin especificar cada una sus identidades, sus comportamientos, sus características, conforman que la pluralidad, el todo. Cuando hablamos de adicciones, hablamos de un consumo problemático, ¿sí? ¿A qué? A muchas cosas, a muchas sustancias, a comportamientos. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad que abarca justamente las emociones. Y hay que tener en cuenta que cada sujeto experimenta una emoción de forma diferente. Eh, Así que, sí, me dicen grande Willy, sí, Willy lo adoramos. Es un capo para todos nosotros. Así que bueno, en esto de las emociones que cada uno fueron aprendiendo a partir de que una persona, un sujeto nace, se van desarrollando 8 emociones básicas. Si acá tenemos todos estudiantes de psicología, espero que sepan cuáles son esas 8 emociones básicas. Eh, Tenemos, por ejemplo, la confianza, el interés, la tristeza, la sorpresa, el miedo, bueno, el enfado, la ira, que pueden decirle muchos. Estas emociones están descompaginadas en el consumo problemático. Hablando de esa parte de consumo, si tenemos un sujeto que encima del consumo tiene en la sociedad una marginación mediante la familia, mediante la sociedad, la parte laboral, el trabajo, hace una eclosión. En la etapa de la adolescencia, cuando uno se va descubriendo y va descubriendo identidades, va descubriendo la sexualidad, se va descubriendo cada cosa que lo rodea el mundo, hay un mundo que empezamos a entender desde que nacemos y descubrimos a la etapa de los 3 años, y después está el otro mundo, que es el mundo del adolescente. Entonces, en esta etapa, cuando la contención tiene que ser la familia y no está, y hay algún conflicto con una identidad, bueno, puede que algunos se desvíen, en la mayoría, en consumos. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje? Por eso es tan importante entender el sufrimiento del sujeto, el sufrimiento de la persona que está atravesada por marginalidades, por no poder tener, obviamente, no tenemos siempre un abordaje inclusivo en todos lados. Esto es muy poco lo que se da. Se imaginan que hay violencia institucional, hay violencia de acceso a una vivienda, un travesti, un trans, no puede tener una vivienda y dirán, pero ¿por qué no pueden tener una vivienda? Porque muchos viven en comunidades, entonces siempre hay como una cierta discriminación a pensar que esa persona no puede trabajar más que prostitución. Entonces todo este ideal que hay en la sociedad, tenemos que ir justamente ayudando para que no siga subsistiendo esta identidad y que la identidad de cada uno sea a través de un sujeto de derechos. No tienen tampoco acceso a la salud. Hay consultorios amigables, así como le decimos, o dentro de la coordinación de consumo problemático del FG. Tenemos justamente la coordinación de Juntes a la Par, donde podemos ayudar a abarcar también esta parte social, el acompañamiento, si es que hay consumo, si es que hay violencia también, hay una parte legal, y bueno, está la parte de psicólogos, ¿no? Donde
Ahí se hacen grupos y podemos ir coordinándolas. No se hace fácil el abordaje justamente en la población de, de travestis, de trans, porque cuando llega el momento de hacer un abordaje de internación, las, hay pocas instituciones, están sobrepobladas muchos. Otros dicen, bueno, sí, acá abrimos una institución para travestis, otra para trans, pero resulta que cuando derivamos a alguien, no, te dicen que no, te cierran las puertas. Entonces, hay que capacitarse, ustedes como psicólogos en el futuro, psicólogas, psicólogos, capacitarse para qué? Para que puedan estar alineados y abiertos justamente a esta diversidad, a la diversidad que nos incluye a todos. Eh, en su momento, obviamente fue muy patologizado, yo tengo ya 30 años de experiencia en esto, se imagina que mis comienzos fueron a partir de que eso era una patología, que si uno veía a un gay, una lesbiana, un travesti, que le decían transvestidos o un montón de cosas, era patologizante. Esto lo van a estudiar el día de mañana, que eso se sacó del SM4, el DSM-4, así que ya van por el 6. Eh, Así que bueno, esto empieza a darnos un camino más fértil para poder abordar la problemática de las adicciones en la población. Eh, a mí a veces me resulta bastante chocante decir la población del LGTB, o Q más, o I, o A, o las letras que se van colocando siempre. Me gustaría decir en toda nuestra población, en toda la sociedad. Es muy difícil porque les vuelvo a decir, no hay instituciones, no dan abasto, no hay instituciones eh, para, para adicciones para mujeres. Ustedes saben también que la parte de adicciones está muy separado de hombres por un lado, mujeres por el otro. eh, Está muy marcado, mucho. Y hay mucho más para hombres y no hay casi tampoco para mujeres. ¿Por qué no hay para mujeres? Porque las mujeres suelen siempre abortar el tratamiento, dejarlo. ¿Y por qué lo dejan? Porque estamos en base a alineamientos patriarcados donde la mujer tiene que estar en su casa, aunque sea drogadicta, estar cuidando a sus hijos, y la que no tiene marido o un sustento tiene que salir a trabajar, tiene que salir a ganar el pan para poder llevarlo a la casa. Entonces, obviamente que siempre estamos atravesados por una línea social, política, económica, muy baja, muy pobre, no enriquecida en la ayuda. Siempre podrán ver que, bueno, se abrieron nuevas instituciones acá, nuevas instituciones allá, pero piensen que se abren con 15 camas, 10 camas, 20 camas y tenemos una población muy grande. Y estamos hablando de todo el país. No me gusta tampoco abarcar de lo que es la provincia de Buenos Aires o la ciudad autónoma. Hablemos también de otras provincias que no tienen ningún recurso, que no hay psicólogos, psicólogas, psicólogos capacitados en la problemática de consumo y tampoco capacitados en la problemática de la población. Entonces aparecen todos estos cuestionamientos de que si alguien quiere salir, les doy un ejemplo. Si me llaman y me dicen, bueno, soy de Jujuy, soy una chica trans, una chica travesti, perdón, y quiero salir de las drogas. Evidentemente también tenemos una población dentro de los travestis que se prostituyen,
que su trabajo es a través de su cuerpo. ¿Y por qué? Porque tampoco, como había dicho, ellos no tienen y ellas no tienen tampoco em, acceso a una vivienda, a un trabajo, a una salud. Les van cerrando puertas, no tienen acceso tampoco a tener una familia porque muchas de las familias lo o les marginan por su condicionamiento, porque dentro de esa provincia no se piensa o no quieren así, eh, porque el patriarcado está muy arraigado, entonces la sobrevivencia es muy poca, ¿no? Muy básica y tienen que salir a la calle a prostituirse. Evidentemente ahí empiezan a tomar drogas, empiezan a tomar alcohol, hasta que llegan un momento que dicen basta, no quiero más. Ojalá muchas lleguen y digan basta, otras no llegan. No llegan porque mueren en el camino. Cuando llegan al consultorio que me llaman, las atiendo virtualmente en este momento de pandemia desde allá. En la entrevista, ustedes saben que antes de empezar a hacer un tratamiento, tenemos que tener una entrevista. Pueden ser dos, pueden ser tres. En esas entrevistas vamos conociendo a la persona también va teniendo una identidad con nosotros, un rapport, eh, hasta que uno puede evaluar que no hay opción a hacer un tratamiento virtual. Entonces, demanda una internación. ¿Por qué? Porque la problemática de consumo es grande, porque la persona está pidiendo auxilio, pero no tiene acceso a nada. Cuando mandamos a esa persona traerla, tenemos que ya tener un lugar para albergarlas, que estén ahí. Y no es fácil porque toda persona que entra en un tratamiento, acá ya no hablamos de ningún grupo de población ni identidades, sino esto está atravesado para todos, todas y todes, es que hacen un tratamiento que piensan que van a hacer un mes, 2 meses, 3 meses y se van a ir. Porque a los 3 meses piensan que ya están. Al mes, y bueno, está ahí que no sé si me voy a adaptar, estoy muy lejos, no tengo mi familia. Es como que la remamos para que se puedan quedar. Al segundo mes ya empiezan a afianzarse. La última internación que hice de una travesti femenina, eh, la pudimos ubicar en un lugar de mujeres donde estaban con sus hijos, ¿no? Atravesando. Algunas eran mujeres golpeadas, otras eran mujeres que estaban en consumo, otras eran mujeres que no tenían lugar donde vivir y bueno, las mandamos a esa institución. Pudimos encontrar esa institución. El problema es que no tenía contención psicológica. Entonces, hay que realizar una contención psicológica. Hay que realizar una contención en grupo. ¿Para qué? Para ver otras identificaciones. Ellas necesitan tener otras identificaciones. Por suerte se adaptó. Eh, Esta chica travesti se adaptó al grupo. Cuando llegamos al tercer mes, nunca estuvo en 25 años tan sobria de mantenerse 2 meses o 3 meses sin consumo. Por lo cual, si bien les pareció un extenso camino recorrido, dijo, bueno, ya está, estoy salvada, ya tengo la idea de que no consumo más. Pero lo que sucede es que en la parte de las adicciones, entre el tercero y el cuarto mes, aparecen los grandes fantasmas. El cuerpo necesita, obviamente, purificarse. Esa purificación llega de entre los 5 y los 6 meses. Acá estamos a mitad de camino. Y a mitad de camino aparece lo que se dicen los fantasmas. ¿Qué es esto?
todo aquello que se le cruza queriendo salir, ya estoy bien, esto lo puedo pasar, lo mismo que hago acá lo puedo estar haciendo afuera, y por ahí no tuvo tanta contención psicológica. Como dije, en ese lugar no había contención psicológica. Aparecía un psicólogo, una psicóloga, y una vez, no había grupos, no hablaban. Y eso es muy importante. Es muy importante para ustedes que van a ser psicólogos y de muchos, dentro de poco quizás, tienen que entender que esto es una rama que se necesita capacitación y necesita, no puede abordar cualquier psicólogo. Me están haciendo una pregunta, Cami. Ahora después la contesto. O habla, decime, decime. No, ahí no sé si Cami, es la otra Cami, quiere abrir el micrófono y decir, si no la leemos. Dice, Alba, una pregunta. ¿Hay lugares específicos donde una persona que pertenece a este grupo de la población son fáciles de encontrar en internet o cómo se tiene acceso a esos lugares? Para lugares específicos para población trans, calculo que habla. Bueno, acá pasan dos cosas. Nosotros hicimos en la coordinación de la federación, se hizo un contrato, Willy pudo llegar a hacer un contrato con un lugar que se llama Golondrín, donde pueden hacer ambulatorio. No hay internación eh, para mujeres travestis. Hoy acabo de escuchar, no voy a dar publicidad de qué institución, abrió una institución para trans y también para travestis. Eh, Les vuelvo a decir, son no, los dedos de una mano sobran para que puedan entender de los lugares que hay. Significa que no hay. Estamos hablando de acá, ¿eh? Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires y Cava. En otras provincias directamente no existen. Sí puedo hablar de Santa Fe, que tiene una muy importante, muy grande, y Entre Ríos, dos lugares más. El resto no hay. Así que es muy difícil, por eso todos de provincia vienen acá para ir a estos lugares. Y estos lugares no tienen camas como para albergar a tanta población. Entonces es muy importante empezar a trabajar porque a partir de ahora es como que empezamos a abrir puertas y que empiecen a poner instituciones. ¿Para qué? Para que hagan por un lado ambulatorio, para que las que requieran un lugar donde estar, que vienen de afuera, necesiten internación y poder también abordar el tratamiento de adicciones como corresponde. Había visto ahí otra pregunta más. Arriba habían puesto Liliana Piana si había bibliografía al respecto sobre la temática en general. Sí, sí, sí. Hay mucha bibliografía, tanto de acá como de México, española. Solo tenés que googlear población travesti trans consumo problemático y bueno, y ahí te van a aparecer un montón para poder leer. Sí, hay mucho. Y es más, hay lugares que te podés suscribir. La federación, por ejemplo, la coordinación de nuestra federación tiene un espacio que ahora se está dando una diplomatura que es gratuita. Escuchen bien esto, es gratuita. Esperemos que el año que viene vuelva a darse también. El año pasado se empezó con una capacitación nada más y este año empezaron la diplomatura. Vamos por la cuarta clase. Seguramente el año que viene
se va a volver a dar esta diplomatura. Y es muy importante que la puedan tener porque se van a ir capacitando y van a poder interiorizarse un poco también de las leyes, bueno, de a veces los odios, como decimos nosotros, que hay dentro de algunas instituciones, porque hay instituciones que a la diversidad no la quieren y bueno, es maltratada. A mí me pasó de estar trabajando en una institución y una persona entró y no quería decir que era gay porque si no, no iba a poder tener el tratamiento que le correspondía. Cuando lo empezó a trabajar conmigo, seguimos adelante hasta que en un momento decide decirlo. Y cuando lo dice, el director no tiene la mejor idea que mandarlo a atar y que piense bien lo que estaba diciendo, que era como que estaba endemoniado. Yo cuando me entero de eso, obviamente denuncio a la institución donde yo estaba trabajando, obviamente estaba trabajando, y lo saqué, la persona la saqué de ese lugar porque, bueno, no podía seguir haciendo un tratamiento en esas condiciones, ¿no? Que lo aten o que estaba endemoniado o que piense. La verdad que lamentablemente hay muchos que callan su identidad justamente para tener el abordaje en el consumo y bueno, y otra vez estamos hablando de una represión eh, espantosa. Alguien me hizo otra pregunta ahí, creo. No, ahí Liliana dice, muchas gracias por la info, soy de La Rioja, importante leer sobre la temática y más de lo de la diplomatura. Yo con eso, Alba, te quería decir que si si nos querés pasar algún libro o alguna bibliografía o incluso el link de donde se pueden anotar a la diplomatura, después nosotros lo podemos, tenemos ahí un grupito de WhatsApp donde nos podemos ir tirando toda esta data. Y, y nada, y me quedaba mucho con esto que comentabas de la cuestión tan binaria de las instituciones, ¿no? Separan hombres y mujeres y por un lado, bueno, si la persona tiene una identidad definida, ya sea trans o no, pero definida, que se encuadra más o menos en eso, bueno, vaya y pase, pero si no, en el caso de, por ejemplo, las personas no binarias, o incluso una persona trans que se identifica como mujer o como hombre que va a esa institución y todos los círculos de violencia que se pueden llegar a dar con eso, ¿no? Bueno, tal cual. Empecemos por los lugares, por ejemplo, las cárceles. Las cárceles tuvieron que hacer lugares para qué, para que la población no se manifestara si es que entraba alguna persona que era un travesti o un trans. Eh, y esto pasa lo mismo, ¿no? Uno no puede poner, a mí me resultó de poner una travesti, obviamente que es mujer, con una población de mujeres. Es como que la idolatraron. Al principio, porque no se olviden también que dentro de la misma población travesti a veces hay agresiones. Entonces, según las necesidades que vayan surgiendo, se realizan distintos abordajes. Eh, en esto a mí me resultó, empecé a ver qué población podía poner en determinados lugares y bueno, fue bien. Hay centros, hay instituciones que son muy chiquitos, comunidades muy pequeñas, que solo tienen, no sé, si es de hombre, he visto de 8 personas. Bueno, a ver cómo andarían esas 8 personas si ponemos un trans dentro de esos 8 hombres, sería un noveno hombre. Eh, entonces, bueno, siempre focalizándonos en esto, que no siempre la población es buena, de la misma población. Vuelvo a reiterar, quizás una población toda travesti, pongo ahí a alguien travesti y hay una cierta agresión. Entonces, eso también, trabajarlo, el por qué esta población tiene tanto también
problema entre ellos, ellas y ellos mismos. Ahora, lo que no tenemos es una población no binaria. No binaria no es que hay una comunidad no binaria. No es que van a resultar comunidades para todos la diversidad de género, porque son muchísimas. Entonces, poder ver también cómo se van adaptando en un tratamiento que por ahí sea ambulatorio, más seguidito. Eh, ¿Cómo sería el...? Yo siempre digo, hay tres caminos. Si alguien entrara en mi consultorio, vamos, abramos la puerta de mi consultorio, por ejemplo. Yo la abro, viene la población, viene un no binario, vamos a hablar de una población no binaria, y me dice, bueno, quiero dejar el consumo. Lo que primero que tengo que abordar es decirle, bueno, ¿qué tiempo de consumo tenés? Porque a partir de eso también hay muchos que dicen, no, poco, consumo muy poco, todos los días a tal hora. Hay gente que consume en el día tres, cuatro, cinco, seis veces, otros que se van, se pierden. ¿Consume todos los días? Bueno, lo tomo ahí a ver quién me puede ayudar en la parte ambulatoria dentro de la casa. ¿Para qué? Para que la persona no tenga acceso a salidas. No es que tampoco hay que prohibirle. Todo esto hay que hablarlo en el consultorio. Yo no te voy a prohibir. A partir de que vos viniste acá a pedir ayuda, tenés que entender que hay un 70% de una responsabilidad que te compete a vos como persona de querer salir. Si no querés salir, al adicto cuando forzamos a que haga un tratamiento, y bueno, sí, puede hacerlo el tratamiento, terminarlo, no va a durar un año, que va a tener una recaída y la recaída le va a traer otra vez el consumo extenso. Entonces, cuando uno aborda las adicciones, hay que entender que la persona quiere recuperarse, quiere salir. Si no pisó, como nosotros hablamos así, si no pisó el fondo, eh, esto no va a poder salir. A partir de ahí uno le da las tres vías de lo que es el ambulatorio, viniendo al consultorio dos veces por semana o una vez, vamos evaluando. No es que va dejando, nunca le decimos, anda dejando la droga de a poquito. No, vamos, todo esto es lo que consumís, bueno, todo esto lo dejamos. Vamos a ver el tiempo que durás limpio, o limpio o limpie. Ese sería el acompañamiento también con la familia, que la familia va a acompañar a esa persona, no sacándole, prohibiéndole, como digo yo. La familia también necesita entender lo que le va a pasar, los procesos de ansiedad que va a tener, las iras que va a tener, la desintoxicación. Entonces, la familia debe entender que va a haber un proceso, que los primeros 3 meses no van a ser fáciles. ¿Hasta dónde hay un compromiso con esa familia de no agresión con el paciente? Si esa parte no vamos al plan B. Ese caminito de plan B es llamar a un lugar donde pueda ir a grupos. Acá ya incorporamos una terapia que es individual, una terapia que es grupal y una terapia que es de taller. Es muy importante. ¿Por qué? Porque los adictos no tienen un futuro para ver, no ven el futuro, no ven el presente. Ellos están fijados, tienen fijaciones, obviamente que todo del pasado. Entonces se encuentran en un momento siempre oscuro. Quiero salir de acá, pero no puedo. Muchos trabajan, muchos tienen una cierta independencia y un compromiso con el trabajo. Eh, pero, ¿qué pasa? Que por ahí tienen un consumo fuera del trabajo. Entonces, en el trabajo no están en consumo. Cuando sucede que este plan B no surgió, no pudo,
En el consultorio mío trabajo interdisciplinariamente con lo que es psicopedagogía, AT, CT, OT. Trabajamos en conjuntos, dan talleres, se hacen los grupos. La parte individual la abarco yo. Si vemos que esto no va, bueno, entonces recurrimos a la parte de internación. Para esto a lo mejor caminamos en un proceso de prueba de 4 o 5 meses. Entonces hay que contener el resto de la familia, si es que hay una pareja afectiva, si es que tiene hijos, hijas o hijes, si es que hay padres, eh, pero ¿y si está solo o sola o solo? ¿Qué sucede con ese sujeto? Bueno, tenemos que hacer un acompañamiento con una asistencia social eh, y buscar algún recurso de internación. Si tiene obra social, bueno, vemos el listado de la obra social, nos comunicamos con la obra social, eh, hablo, doy el diagnóstico. Una vez que la obra social tomó el caso, muchas obras sociales me preguntan, ¿usted quiere hacer un seguimiento de internación? Yo lo sigo, yo sí que lo sigo. Eh, pero ¿qué pasa si este paciente, como dije, vino y es no binario? Y no encaja en ninguno de los estandartes que pusieron, obviamente, social, binarios. ¿Qué hacemos? No podemos. Entonces, bueno, ahí viene la problemática. Ahí por eso es que estamos trabajando muy fuerte del LGBT con esta problemática de poder formar. No podemos todavía tener, obviamente, con todo esto de la pandemia, y esto empezó a partir de la Secretaría del año pasado, fiscalizada por Fer Albornoz. eh, no tenemos todavía un lugar físico. En algún momento se hará, esperemos que sí, tenemos todas las ganas de que se haya, de que tengamos y de que se haga esto factible. En caso de que supuestamente tengamos algún lugar, bueno, la persona se la acompaña a ese lugar y se hace el tratamiento que corresponde de internación. Hay tiempos de internación también. Eh, si no, hoy en día también estamos recurriendo mucho al Hospital Bonaparte, pero bueno, el Hospital Bonaparte aparece en casos de COVID y se cierran todos afuera y por ahí una persona entró hace una semana y chau el tratamiento. Eh, Esto también hay que tener en cuenta que tenemos a veces muchas decepciones, trabajar en la parte de adicciones, y por eso es que se tienen que meter de lleno y entender que, bueno, que la satisfacción de una persona que se rehabilite para uno es como rehabilitar muchas personas. Bueno, por ahí no sé si alguien me quiere hacer una pregunta. Alba, te quería consultar con esto que, bueno, desde ya todos los micrófonos están abiertos, está abierto también el chat, ahí Cami también dice súper claro todo, así que nada. Ahí Coti dice, yo tengo una duda. Coti, si querés abrir el micrófono, Hola, ¿se escucha bien? sí, sí. Tenía una pregunta sobre lo que hablaste vos de cuando este chico que era gay no podía decirlo porque está en la institución. En ese caso, ¿no puede pedir cambiar de institución o necesita que alguien de afuera, tipo psicólogo o un médico, lo tenga que sacar? No sé si se entiende mi pregunta. Muy buena pregunta, Coti, muy buena pregunta. Si la persona viene
por la secretaría, a ver, por el Cedronar, no quería nombrarlo, pero ponele. Si la persona viene a la institución internada por el Cedronar le va a dar un espacio que le costó mucho encontrar, porque vuelvo a decir, los tiempos hoy son mucho más difíciles que hace años atrás. Entonces, esa persona es como que estuvo ahí esperando que se lo pudieran internar, y es como que viene y no dice nada. Nosotros, como psicólogos, nos damos cuenta de algunas actitudes. No es que viene y dice, ay, soy homosexual, no. Saben muy bien las reglas. No es que no se puedan internar, es que no quieren decirlo porque no saben cómo es el ambiente, dónde van. No es que te dan un panorama, una foto, de decir, a este lugar vas a ir como si fuera un hotel. Vas a ir acá, entonces ellos, la mayoría saben. Y los que no saben esperan a ir a ese lugar y ver si se adaptan o no se adaptan. Entonces, como a veces no hay posibilidades y supo que fue muy difícil entrar a un dispositivo, terminan callándose, terminan no diciendo nada. Lo bueno es que dejen de rechazar muchos dispositivos a personas de la población. Entonces, sería bueno que en algún momento empezáramos, como dije, todos a convivir, no que haya una población. Todos, todas y todos somos iguales. Eh, Está bien, ustedes, hay instituciones que son mixtas, de hombre y mujer, pero también están separadas, porque no se olviden que dentro de una institución no puede haber relaciones, no puede haber relaciones amorosas, no pueden haber relaciones sexuales, eh, tienen que estar compenetrados en que ni siquiera hasta teniendo pareja, uno trata de que primero se compenetren en el tema del abordaje de su consumo, porque se desvían, están bien, la familia empieza a decir, ay, que estás bien, ya está, y no lo sigue, abandonan el tratamiento. Eh, para nosotros es una tarea muy fuerte sostenerlos porque muchos se quieren ir y por eso que es muy importante que la familia también se comprometa con esto. Entonces, esta persona ya había estado en otras instituciones y sabía que podían rechazarlo. Por eso es que se cayó, porque en su momento me dijo, ¿y ahora cómo lo sigo? Trató de estirarlo lo más que pudo. Cuando llegó a un tiempo prudencial, dijo, bueno, ahora lo puedo hacer ambulatorio. Ya tenía una cierta experiencia esa persona. Entonces, bueno, después siguió el ambulatorio becado conmigo. Nada, a mí se me viene a la cabeza de nuevo esta cuestión de cómo está pensada la institución para ciertas personas y cómo veda completamente otras. Dice, bueno, no puede haber relaciones sexuales, entonces son todos hombres y todas mujeres. Nunca entra en la cabeza que pueda haber una persona gay, lesbiana, bisexual o cualquiera de otras. De igual manera, pienso en esto que vos nombrás de lo que tiene que ser el acompañamiento de la familia o en su defecto de su red de contención de la persona, y pienso a nivel estadístico cómo la población trans, no binarias, están expulsadas de sus círculos más íntimos o de su red familiar. Eh, y bueno, ¿cómo es ese tratamiento? Y también pienso, no sé, por ejemplo, en la ley que hoy en día tenemos vigente, que uno dice, bueno, lo último que hacemos, o la última instancia es la internación. Siempre se trata de tener estos otros pasos que vos comentabas, ¿no? Ambulatorio, talleres, lo que sea antes de recurrir a la internación, pero esos pasos previos requieren este círculo, este acompañamiento por parte de la familia,
del grupo más de injerencia, y cómo hacer, ¿no? Para acompañar esos procesos, esos que vos comentabas, ¿no? Del acompañamiento psicológico, de la contención que tiene que haber, que es para todos, porque en realidad toda persona que transita un consumo problemático lo requiere, pero que en la población LGBT es todavía más necesario porque tienen un montón de problemáticas sociales por la sociedad en la que vivimos, eh, y no, ¿cómo se da ese acompañamiento, digamos? A ver, lo enriquecí, a ver, espera, no me salía. Una de las situaciones, por ejemplo, más rica que he tenido en esto, de haber estado formándome tanto tiempo con la secretaría, eh, una sola. Creo que fue un solo paciente, sí, sí, un solo paciente. Un solo paciente he visto que estaba acompañada por la familia, una travesti que venía de Jujuy. Pudimos hacer una internación acá. La madre ya había perdido dos hijas más travestis y tenía una cuarta hija acá en Buenos Aires trabajando, en el Gondolín. Así que por suerte fue la única que pudo tener un acompañamiento familiar. El resto les puedo decir que están totalmente marginadas. Donde yo vivo, tengo una población muy cerca, Ministro Rivadavia tiene una población muy grande de travestis, muy grande. No puede ser que en esta parte no tengamos un dispositivo de abordaje, aunque sea ambulatorio, aunque sea ambulatorio. Entonces en Almirante Brown hay 3, 4 comunidades terapéuticas. Ninguna es de mujeres, ninguna es de travestis, ninguna es de trans. Entonces, esta población ya está marginada de la familia. Son personas que vienen de Chaco, de Jujuy, de Formosa, del sur, de Río Negro, se instalan acá. Hace muchos años, en los años 70, esta población comenzó cada vez a surgir y a poblarse más y vinieron, todas se sintieron cómodas acá. Es más, tienen un teatro exclusivo para ellas. Y bueno, ¿cómo no pueden tener un abordaje de salud, un abordaje en las adicciones? Acá pueden tener una casa, pero bueno, tienen un trabajo de prostituirse. Hay una reconocida persona en el medio que ayuda mucho a esta población, que en su momento, en sus inicios, era peluquera y hoy está en la televisión. Y bueno, ayuda mucho. Pero acá tenemos una población muy grande en Almirante Brown y todavía estamos esperando tener ese abordaje. Esa gente, esta población no tiene mucha familia acá que los acompañe. Hay que pensar que todavía hay una generación de personas que no admite tener familiares, según ellos, que no son normales, dicen, ¿no? No sé a qué le hablan normalidad, me parece que ellos son los no normales, pero bueno, que no admiten tener una hija travesti, un hijo trans, o no binario, o lesbianas, o gays. Entonces, esa población, si la misma familia lo margina, evidentemente que les cuesta mucho, pues mucho dolor, y empiezan a taparlo con el consumo. Cuando ya caen en el consumo, justamente ayer tuve una persona que me pedía auxilio, tenía 49 años y ya no daba más, tiene 49 años,
y todavía los hermanos de ella la hostigan, una persona instruida. Cada escuela que la toman, van los hermanos que son policías y empiezan a decirle cosas, como, no sé, la ensucian delante de sus alumnos, en el colegio también. Es tremendo, estamos hablando de una persona que tiene 49 años y que sus hermanos, que son menores, no la aceptan. Obviamente que tampoco la familia. Y en ese clan que le dije yo de esa familia que tiene, la madre es una sometida, una persona que el marido le pega, que es el padre de esta chica. A la cual no puede tener acceso a su mamá tampoco, por un padre que es alcohólico, golpeador, los hermanos que hacen lo mismo. Entonces, y no estoy hablando de una población que ustedes por ahí dirán, bueno, de un nivel social o cultural, sin acceso a poder, económicamente. No, son personas, que viven económicamente bien, que tienen, todos títulos universitarios. Y bueno, estamos hablando de que esto lo vemos en cualquier área social. Qué importante eso, Alba, con el tema, porque muchas veces asociamos tanto consumo problemático como generalmente cualquier problemática social solamente a baja de recursos económicos, y eso es como que es muchas veces minimizar la cuestión, ¿no? Son cosas que nos atraviesan a todos, a todas, a todes, y que bueno, sí hay ciertas cosas que lo que hacen es potenciar eh, cierta obstrucción en sus derechos, ¿no? Eh, pero me quedo mucho con esto, ¿no? De pensar las instituciones y en pensar nosotros y nuestro hacer profesional ahí adentro y en cómo pensar esa salud, ¿no? Más accesible, cómo pensar esas instituciones, no hacia un sujeto más tan hegemónico, sino más abierto a todos, ¿no? Pensar en, en esto, en cómo estamos tan formateadas que hasta la misma confección de los dispositivos ya es violenta en ese sentido, ¿no? Eh, que esas personas que están ahí ya tienen una cuestión de vulnerabilidad todas porque están en una cuestión de dependencia, de consumo problemático y de limitación en su propia libertad, ¿no? Por esa dependencia que tienen. Y sumar eso también a una violencia institucional que lo que puede llegar a hacer es expulsar completamente a esa persona y privarla del tratamiento, del acceso a la salud que merece, ¿no? Como que, nada, pienso en eso, en la potencialidad de las violencias que se pueden llegar a dar, y en cómo pensar instituciones más inclusivas y accesibles, ¿no? A todos. A ver, yo tengo 60 años, ¿no? Así que hagan un recuento de en qué época estudié. En una época muy difícil, también vengo de la UBA, también vengo de universidades que son privadas por eh, otras cositas que estudié. Y la verdad que, yo recuerdo muy bien, la violencia que se ejercía con compañeras o compañeros que eran gays o lesbianas. En ese momento, yo nunca pensé hoy estar, en este lugar donde estoy, ¿no? Nunca lo pensé, nunca pensé que, en algún momento, para mí, estar hoy acá y que parte de una población, eh, pueda ser, visibilizada, para mí es bárbaro. Pero a su vez me encarno en la generación de ustedes, que ustedes también van a tener que pasar una generación bastante complicada. Yo creo que tenemos que pasar 4 o 5 generaciones
para que esto pueda llegar a cambiar. Yo tengo una niete no binaria y bueno, si bien la escuela es como que, bueno, ¿qué es esto? Se está preguntando el colegio. eh, Ella tiene posibilidades de abrir caminos, pero estos caminos que ella tiene posibilidades los van abriendo la generación de ustedes. Ya mi generación es como la generación que yo me encuentro con colegas que me derivan y me dicen, ay, toma, esta cosa rara es para vos. Y a mí me da bronca que me digan así, ¿por qué es rara? Vos no sos rara, ¿en qué? O raro, ¿dónde está lo social, no? Qué increíble, a veces, por eso yo sufro esto de hoy también. Si bien para mí se abrió la mente muchísimo, también sigo viendo esto de que un sujeto con todo el derecho de tener una vida no la puede tener. Piensen eso. ¿Qué les pasaría a cada uno de ustedes si son marginados de la facultad porque se tiñeron el pelo, no pudieran ir al médico porque no les gustó la cara que tienen? No pueden entrar en un trabajo porque se vistan no sé, con ropa que no les gustaron. Entonces, que es tremendo que una persona donde se quiera meter le cierren las puertas. Es horrible, es horrible. ¿He tenido la experiencia? No, pero la pasé con amigas, amigos y amigues. Y eso me duele. Yo soy cis. Eh, y la posibilidad que a mí me abrió las puertas la comunidad, la secretaría del LGBT, muestra que no discriminan. Y nosotros, entonces, ¿por qué tenemos que estar en una sociedad de todavía estar viendo personas que le cerramos las puertas a la vida? Eso y decir, nació, te damos un año y te matamos es lo mismo, porque matan la esperanza de una persona, matan el camino de su propia vida y no lo están matando. Ustedes como futuros profesionales, no es que lo están matando cuando son adultos, estamos matando una generación de 13 años, que tienen 13 años, que son adolescentes. Si bien hoy esa generación, yo creo que es la generación que va a poner las cosas en su lugar y que no tengamos que estar poniendo el nombre de una población o el nombre de qué sos vos. No, no, qué sé yo, no, es lo que ven, es lo que ven. Entonces, ojalá, yo no sé, no lo voy a ver, yo no lo voy a ver porque, eh, pero me siento feliz que mi niete sí pueda llegar a tenerlo. Así que por eso es que lucho desde este lugar y por eso es que también que doy gracias a que me han dado un espacio a una persona cis, porque las reglas de todo esto lo han puesto siempre los cis. eh, desde un ángulo visual y sensitivo y emocional de una persona cis. Y esto lo tienen que poner desde los lugares donde cada uno corresponde. Entonces, yo agradecida siempre a la Secretaría y bueno, mi lucha va con la bandera de ellos. Bueno, qué bueno. Ahí, nada, de nuevo, de consulta o alguna pregunta. Eh, Más que nada, bueno, comentar que muchas veces también es muy difícil poder encontrar referentes que tengan lugares en estas instituciones, que sean parte de la población LGBT+. Nos pasa incluso mucho, pero bueno, de a poquito vamos rompiendo un poco esas cuestiones. En Psico, por ejemplo, en nuestra facultad, también somos una población muy diversa, aunque creemos o a veces se piensa que somos solamente personas cis, que son heterosexuales, sino que la verdad es que somos
muy diversas y está bueno pensar cómo estos dispositivos, cómo estas instituciones también pueden estar con esto. En cuanto a lo que es un abordaje más específico, no sé si Alba vos habías comentado, aparte de los casos que nos fuiste dando y demás, si querés agregar un poco sobre cómo es el abordaje en general, cómo es el abordaje de consumo problemático en general. Ahí Sabrina dice es una vulneración absoluta de derechos, queda muy claro. Gracias, Alba. Tal cual lo que dijo Sabrina. Bueno, el abordaje, como lo había dicho, uno lo que realiza es dentro de la secretaría, entran llenando un forms, en ese forms luego lo captamos todo lo que es la coordinación de psicólogos, y ahí nos vamos distribuyendo las entrevistas, ¿no? Hay que hacer una entrevista, saber cómo se, cómo se realiza la entrevista. Muchos son estudiantes de psicología, así que vamos ayudando a que entienda, tenemos un modelo. Entonces, evidentemente, con la práctica, cuando uno empieza a tener práctica acá, no se tienen que achicar. Quieren ser psicólogas, psicólogos y psicólogues, entonces no se achiquen. Esto no es ayudar. Recuerden siempre, no es que estamos ayudando, tenemos, ay, si quiero, no sé, ayudarla en el problema. No, tenemos que encaminar a la persona a que crezca, a que se oriente cognitivamente y conductualmente. Entonces el abordaje lo vamos a hacer desde ese punto. Cuando la persona llena el forms, hacemos la historia clínica, llenamos un anamnesis de la persona y luego vamos a dar, obviamente, me la pasan a mí y yo ahí cuando leo pongo, ah, bueno, esto lo tiene el área social, esto lo vamos a poner en el área de grupos, esto lo hacemos individual, vamos viendo eso. Yo, el grupo que coordino, a mis psicólogos le digo, ven, este caso puede ir individualmente, no lo pongamos todavía en grupo, o, bueno, Willy también es una luz y dice, esto va acá, 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 también. Y Alba, Y ¿cuáles Alba, son ¿cuáles estas son estas cosas cosas que... que, uy, ¿cuáles son estas cuáles son cosas estas que cosas que diferencian, por ejemplo, el tratamiento individual del tratamiento grupal? Esto que había nombrado yo antes, la problemática del consumo en que atraviesa la persona. Una persona que consume una vez por semana, vamos a tratar de que haga algo individual. Una persona que se pierde significa que vive consumiendo todo el día, que ya no es parte de un trabajo, no es parte tampoco de una familia, que lo expulsan de todos lados, eso es tocar fondo. Entonces, eso, cuando tocan fondo, bueno, ahí sí, necesitamos, el consumo por ahí no está atravesado por una sola sustancia, está atravesado por muchas sustancias. Entonces, a veces tenemos una sola sustancia que es muy pesada y bueno, listo. Tenemos que ponerlo ahí porque necesita una contención. Y también otros de los ítems que tenemos es que cuando el sujeto que viene a pedir ayuda está solo, sola o sole. Es algo que tenemos que ver, que no puede hacer esa persona una contención ambulatoria. Entonces se le da un dispositivo, lo quiere abordar y bueno, bárbaro, vamos. Cuando no lo quiere abordar, vuelvo a reiterar lo mismo. Decimos, hacemos este camino, hacemos un abordaje de consultorio, vemos eso. Si no va, hacemos el otro, que tenés que venir a los grupos, los talleres, el individual. A veces están un poco reacios para esto. ¿Por qué? Porque dicen, no, tengo que trabajar, no tengo que estudiar, o no porque no, o porque no quieren. Eso también, con el tiempo uno va siendo ducho y ya a veces le ofrece, vos vas para acá directamente. Cuando uno se va haciendo,
evidentemente dejamos estas opciones que las vayan considerando. No es que estamos jugando con el paciente, porque un psicólogo nuevo que empieza en esta área tiene que ir aprendiendo cómo hacerse el ojo y tiene también que ver y sufrir con el paciente esto que no quiere hacer un ambulatorio, que no quiere hacer una internación o que no va en el dispositivo individual porque no puede, muchas veces va a hablar una vez, dos veces y después se empacan y no quieren hablar más. Acá, ojo con esto, les quiero también enseñar algo. Eh, cómo es el abordaje dentro de una sesión. Vamos a entrar dentro de la sesión. Tengo que hablar mucho. El psicólogo tiene que hablar mucho, porque el adicto es desconfiado, o desconfiada o desconfiada. Es inseguro totalmente. Entonces, siempre va a estar alerta a cosas que por ahí no le guste para dejarlas. Otra cosita que les voy a decir, la mayoría, como verán, de las comunidades, siempre los directivos son personas que han transitado por el consumo. Entonces, esas personas son como ídolos dentro de esta comunidad de consumo. Porque de lo contrario, si llegan a decir que no consumieron nunca, me pasó de tener psicólogas a cargo y decirle, lamentablemente van a tener que decir una mentira que han consumido, porque son muy manipuladores y lo sacan así enseguida. Cuando lo sacan, evidentemente ya dejan la terapia. Esto que mencionás, Salva, también esta cuestión que decías, ¿no? De poder construir con los sujetos, o sea, pensar que son personas, bueno, en este caso cuando llegan a la secretaría, que es donde vos estás trabajando, que llegan ya con la inquietud y con la cuestión de que el consumo es problemático, ¿no? Para ellas mismas, porque ya se acercan a la institución para requerir algún tipo de tratamiento, ¿no? Y decir, bueno, cuál es la forma de intervención, de acompañamiento que para poder, para poder esto, ¿no? Abordar la situación, poder salir de ese consumo problemático y tener el acompañamiento que se necesita, ¿no? Y ahí obviamente que vos comentás es fundamental, que calculo que con esta experiencia que vos comentás y con ciertos patrones que a veces se pueden llegar a ver y con los relatos del sujeto, calculo que uno ya se llegar a empezar a orientar sobre, bueno, cuál es el dispositivo que mejor se adapta para ese sujeto. Eh, y bueno, de poder agarrar y decir, bueno, pero cuando el paciente no quiere, bueno, no quiere, y también esta cuestión que decías tal vez al principio, ¿no? De que es 70% decisión de la persona, o un gran porcentaje la decisión de la persona de poder o no continuar, porque si uno fuerza eso, hay una recaída, hay una cuestión que no se puede concluir ahí, y que sí o sí es con el sujeto y primordialmente del sujeto de eso, ¿no? Y también esto, ¿no? Que va, todo lo que vos estabas comentando, que no se hace solo o sola o sole, sino que sí o sí necesita redes de apoyo y de contención, y que cuando esas redes no están, se tiene que ir a instituciones que puedan, o grupos que puedan suplir, digamos, también eso, y que puedan ser parte de esa red. Sí, había algo que les quería comentar, ¿no? Ustedes con esto se van a formar de alguna manera con la virtualidad. En mi época esto no existía, entonces cuando el año pasado, a raíz de lo que vos estás hablando, te voy a contar un caso, les voy a contar a todos, resulta ser que, bueno, la institución, yo soy de alto riesgo, no podía ir a trabajar y por otro lado, los pacientes que yo tenía en mi institución tampoco podía ir. Entonces, al principio, como todo, dijimos, bueno, en 3 semanas nos vemos.
Yo tenía pacientes críticos. ¿A qué llamamos críticos? Que comienzan. Si yo al paciente crítico que comienza por primera vez le digo dentro de 3 semanas te veo, no, olvídate, se van, no siguen, porque cuando deciden salir de las drogas, lo decidieron ahí están calentitos. Es como el pan caliente, salió ahí, comételo ahora porque lo contrario lo perdés. Entonces, ¿qué sucede? El año pasado yo me quedé muchos meses sin trabajar y perdiendo la gente de poder acompañarla. Ante mi desesperación, eh, y viendo que esto todo se hacía virtual y yo no tenía manejo de esto, le digo, bueno, vamos a empezar a hacerlo con la familia y con la persona, pero hay cosas que dentro de la familia no se pueden hablar porque necesitan su privacidad. Nosotros tenemos un abordaje en una red que surgen de conflictos, ¿no? Con las familias que se llaman las redes familiares. Entonces se hace en algún momento del mes una interacción con la familia. A partir de esto, bueno, era muy difícil, el adicto necesita, y nosotros también necesitamos como profesionales, tener al paciente enfrente. Yo no sé de oncología, no sé de chicos, porque no es mi rama, no sé cómo será en esa área, pero lo que es la psicología en el abordaje de consumos problemáticos, lo necesitamos presencial. Y también necesitamos vincularnos con el paciente con un abrazo. Entonces, al principio va a haber toda una formalidad, un encuadre psicológico donde se van a dictar las pautas de cómo va a ser el tratamiento, cómo tiene que venir, lo que no tiene que perder nada, porque el encuadre necesita siempre un seguimiento. La psiquis tenemos que empezar a ordenarla de alguna manera, corrigiéndola y no colocándole cosas en la cabeza que después sean como robots, sino que empiecen a corregir su conducta. El adicto tenemos que corregir su conducta. Entonces, hacer un abordaje así como hoy estamos en Zoom o en la virtualidad es muy difícil, muy difícil. Eh, ¿A qué venía esto? A que un paciente que he tenido, eh, bueno, tuve que vestir de pitufo, pitufo blanco, con máscara, con guantes y decirle, vení a mi casa. Habilitar mi casa, que tengo un patio muy grande, un jardín muy grande adelante, poner sillas y empezar a atender ahí. Yo no podía dejar esas personas en la calle. eh, Porque es muy difícil, quiero que entiendan esto, que cuando una persona decide dejar las drogas, ese es el punto, es el momento, no va a haber otra decisión. Va a haber otra decisión que por ahí es muy tarde. A mí me pesa como profesional, me pesa dejar esa persona en la calle, me desespera. En su momento he dejado mi familia mucho tiempo para convivir mucho tiempo también con la comunidad de los consumos. Eh, Tuve una familia que me bancó en todo. Eh, yo estaba con mi hijo chiquitito y me lo llevaba a hacer guardias a la comunidad terapéutica. El más chico mío se crió en una comunidad terapéutica. Un marido que me ha apoyado siempre en esto y que él en su parte de las leyes, donde es abogado, trabaja ahí, también acompañó, así que yo me identifico mucho con todos ellos. Y más, sí. Perdón que te Perdón que te interrumpa. interrumpa. Después, Después, cuando cuando Tito ahí Tito ahí levantó la levantó la mano mano. Ah, para, no lo para vi. comentar. Comentar. Así que bueno, me gustaría que aquellos que sigan esta rama puedan sentirla.
A veces cuando uno entra a la facultad, yo entré primero a la facultad de medicina, me formé en la parte de medicina y en su momento dije, ay, quiero ser psicóloga, me gusta esto, yo quiero esto. Bueno, me formé como psicóloga también. Y y la verdad que, vuelvo a decir, en la formación de psicología antes ya llevaba lo que era... eh, fue sin querer, Tito. Tito dice, perdón, bueno, no importa, Tito, a todos nos pasa, no hay problema. Así que bueno, en la formación que fui haciendo de a poquito en la parte del abordaje de adicciones, me pareció no sé, querer esto. Uno no puede hacer todo. La clínica es la clínica y las especialidades son las especialidades. Eh, y en las especialidades hay algo que no quiero pasar por alto, que en las adicciones vamos a ver muchos enfermos duales. Van a escuchar esta palabra. ¿Y qué es duales? Es cuando llega con una patología que puede ser preexistente, psiquiátrica, o que realmente comienza luego, se ve después que deja el consumo, que esa persona tiene una patología psiquiátrica. Entonces, esto también, se imaginan que no tenemos un lugar para poner la población travesti y trans. No tenemos un lugar donde poner duales con adicciones. Si hacemos un combo travesti y trans, adicciones y duales, estamos en la nada, porque no tenemos. Porque no podemos poner aquel que hace un tratamiento de adicciones y no hay una patología psiquiátrica a juntarlo con los que tienen patología psiquiátrica y consumo problemático. Claro, así también por el tema del acompañamiento tal vez específico que requiere cada una de esas situaciones. Bueno, nada, no sé si alguien o alguna otra persona tiene alguna consulta o alguna pregunta. Que se animen, pregunten lo que quieran. No sé si les gusta el abordaje de esto, ¿no? Porque me pasa de llevar los residentes, yo tengo un campo de residentes, y cuando los llevo, eh, todos van entusiasmados, qué sé yo, y después salen como, ay, así, digo, no, por favor, anímense a hacer esto, porque no tenemos psicólogos. Se están formando. Va a haber una camada muy grande, por suerte, con diplomaturas y todo, pero hace 10 años atrás no había psicólogos en el abordaje de adicciones. Entonces empiecen a comprometerse con esto. Hay mucha clínica, mucha. Vengan un poco para este lado. Sí, bueno, eso también quería comentar un poco, que muchas veces, bueno, lo que estudiamos y las que tenemos dentro de la Facu y bueno, y de la universidad, tiene también preponderancia para ciertos tipos de abordajes o ciertos tipos de prácticas psicoanalítica o de clínica y demás. Y hay un montón de áreas, de formas de poder, bueno, vos mencionaste algunas, desde lo cognitivo-conductual o también, bueno, tomando más lo contextual o agarrar y poder ver otras áreas aparte de lo que es la clínica individual, con grupos, que a veces se reducen a lo que son materias específicas. Y bueno, poder tener estos pantallazos tal vez de cómo abordamos un caso específico, qué herramientas contamos o cómo procedemos, ¿no? Esto que vos comentabas de la entrevista, de poder ver los distintos dispositivos disponibles, de ver cuáles son las condiciones sociales que atraviesan a los sujetos que van a ser usuarios de ese tratamiento, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que comentás es bueno tenerlas presentes porque también nos forman de una manera más integral y después también nos permiten saber, bueno, en qué nos queremos especializar el día de mañana, con qué herramientas o insumos vamos el día de mañana. Así que nada, la verdad es que te quería agradecer, Alba, por estar acá. Bueno, comentarles también de nuevo
Ahí María de Rosario puso, yo quería agradecer la charla porque me doy cuenta de lo poco informada que estoy, me gusta poder conocer cada vez más, informarme. Así que bueno, nada, comentarles que esta charla, como les dije al principio, está siendo grabada, va a estar en nuestro canal de YouTube. La idea es esto, bueno, este encuentro es el producto de una serie de encuentros de ciclos de análisis de casos. El primero, bueno, fue lo de infancias en situación de vulnerabilidad, este es, bueno, de consumo problemático en situación en población LGBT, y bueno, el próximo encuentro es sobre contextos de encierro, y el siguiente sobre vejeces, ¿no? Para poder abordar las distintas particularidades y ver cómo es cómo nos desenvolvemos como profesionales en cada uno. Bueno, nada, vamos a estar pasando información por ese grupito de WhatsApp que habíamos formado. Si tiene alguna consulta, creo que todos tienen ya mi número y demás. Y bueno, nada, no sé, Alba, si vos querés comentar algo más para finalizar. Bueno, no, quiero agradecer especialmente a todos que han estado en este grupo. eh, Además, interés, se ve la vocación, gracias, gracias. Sí, y no, a pesar de que tengo mis años, es como que siento siempre energías y voy aprendiendo. ¿Se imaginan que hace 35 años atrás la problemática de adicciones era tan light, era el alcohólico por un lado y por otro lado estaban algunos consumidores de marihuana, algunos, y algunos de cocaína. Después, bueno, fuimos viendo lamentablemente el proceso, lamentablemente por un lado y por el otro lado hay otros países del mundo que las drogas avanzaron muy rápido y por suerte todavía acá en la Argentina no tenemos los que se inyectan pocos, no tenemos tanto crack, no hay tantos ácidos como en otras partes. Bueno, gracias, María Laura. Así que bueno, agradecer a todos los oyentes y, bueno, a seguir estudiando y a ver si alguna vez me cruzo con algún colega de ustedes cuando ya sean recibidos y digan, yo te escuché. Bueno, acá estoy. Así que los espero siempre en esta especialidad. Creo que cada ciclo que tendrás, los especialistas dirán lo mismo. Los espero en esto. Son muy interesantes. Así que gracias, Cami, por la invitación. Gracias a todos, todas y todes. Y bueno, que tengan buen fin de semana. Igual, Alba, nos vemos.